Muchas gracias, Paula. Bueno, para mí, como es un honor poder seguir con esta ronda de charlas de actualización en tuberculosis, que creo que nos pueden poner muy al día de todo lo que está ocurriendo con esta enfermedad, sobre todo ahora que en los últimos 5 a 10 años tenemos bastantes nuevos recursos diagnósticos y terapéuticos. Y de ellos lo vamos a abordar en parte de ello, gran parte, el día de hoy, que sería lo que ha ocurrido con el tratamiento de la tuberculosis. A mí me gusta mucho empezar siempre esta charla con esta diapositiva que refleja lo que ocurría en la India en la década de los 70. En aquella época en la India había tantos pacientes y tan pocos medicamentos que a algunos pacientes se les daba tratamiento y se les seguía a ver qué ocurría. Pero a otros no había medicamentos para darles tratamiento, no se les daba, pero también se seguía a ver qué ocurría con ellos. Y se demostró algo que la gran mayoría ya conocíamos, y es que los pacientes que tienen tuberculosis y no reciben tratamiento pueden morir alrededor del 50% de ellos, lo cual es un pronóstico muy infausto. Este pronóstico tan solo cambió en estas 2 décadas que van desde el año 1943 al año 1963, que es un auténtico prodigio estudiarlo, el prodigio de la medicina el poder estudiarlo, porque no solamente se descubrieron 11 medicamentos con capacidad de matar a Mycobacterium tuberculosis, algunos de ellos muy débiles, sino que además se diseñaron los primeros ensayos clínicos aleatorizados de la historia de la medicina. Y estos ensayos clínicos aleatorizados nos dejaron muy claro que todo tratamiento de la tuberculosis debería reunir 3 grandes fundamentos o bases bacteriológicas. Primero, asociar fármacos. Segundo, tratamiento prolongado. Y tercero, administrar todos los medicamentos a la vez. ¿Asociar fármacos para qué? Para prevenir la posibilidad de seleccionar las resistencias, ¿de acuerdo?, que hay en todas las poblaciones vírgenes de tuberculosis, sobre todo en aquellas que tienen tuberculosis muy bacilares, como la tuberculosis cavitarias extensas con millones de bacilos, ¿de acuerdo? Porque, como vamos a ver ahora, en la división excesiva de los bacilos, cuando empiezan a dividirse mucho, algunos de ellos en su división acaban saliendo con alguna mutación, o sea, es tan solo un fenómeno de la división del bacilo, una mutación precisamente en los genes donde matan los diferentes medicamentos. Se le llamarían mutantes resistentes naturales porque surgen de forma natural cuando el bacilo se está dividiendo. La pregunta sería, ¿pero cuántos fármacos tenemos que dar? ¿Cuántos fármacos son necesarios para tratar la tuberculosis, tanto si es sensible como resistente a los medicamentos? Miren, se ha estimado que para que haya un bacilo que tenga una mutación en el gen donde mata isoniazida, haría falta una división tan importante como para poder llegar a 10 a la 5 a 10 a la 6 bacilos, ¿de acuerdo? O sea, 100.000 o 1 millón de bacilos. Por lo tanto, si no llegamos a 100.000 bacilos, la división no es tan importante como para que aparezca uno con la mutación donde mata la isoniazida y se comparte como mutante resistente natural a la isoniazida. Para rifampicina es todavía un poquito más difícil, es un medicamento muy duro. Harían falta de 10 a la 7 a 10 a la 8, de 10 a 100 millones de bacilos para que uno de ellos exprese una mutación donde mata rifampicina. Pero en general, para no cansarles, tenemos que quedarnos con una media que son 10 a la 5, 10 a la 8. Tan solo fíjense ustedes, piracinamida. Es un fármaco muy débil. Con ya siquiera 10.000 bacilos pueden aparecer mutantes resistentes. Por tanto, cuando pensemos en piracinamida, nunca pensemos como un medicamento fuerte para proteger resistencias, porque no lo es. Por lo tanto, nos quedamos de media 10 a la 5. O sea, si una tuberculosis tiene menos de 10 a la 5 bacilos, no se dan las condiciones para que haya tanta división para que aparezcan algunos de ellos con mutaciones donde matan los diferentes medicamentos, para que aparezcan mutantes resistentes naturales a los diferentes medicamentos. ¿De acuerdo? Luego, si tienen menos de 10 a la 5, como no habría mutantes resistentes a los diferentes medicamentos porque ha habido poca división, la realidad es que se podrían curar esas tuberculosis con un solo medicamento. Cuidado, que yo no digo que sea de un solo medicamento, pero que digo la base racional de lo mismo. Aquí la pregunta vendría entonces, ¿cuántos bacilos tienen las diferentes formas de la tuberculosis? Las más peligrosas son estas. Las tuberculosis con baciloscopía positiva y cavitarias, que son tuberculosis muy bacilares, pueden tener de decenas a miles de millones de bacilos. Luego, hay más de 1 millón, más de 10 a la 5, van a aparecer sistemáticamente mutantes resistentes naturales a los diferentes medicamentos. Pero miren ustedes, en los infiltrados pequeños
puede que no lleguen a 10 a la 5. Los más grandes puede que sí, que se pasen. Pero miren, los nódulos, las adenopatías y la tuberculosis extrapulmonar, su carga bacilar son tan paubacilares que casi nunca o casi siempre no se dan las condiciones para que haya mutantes resistentes naturales. Por lo tanto, fíjense que muchos nódulos, adenopatías o tuberculosis extrapulmonar se están curando con un solo medicamento. Vuelvo a repetir, yo no digo que demos un tratamiento con un solo medicamento, yo digo que se curarían. Lo lógico es que demos varios medicamentos, como decimos ahora. Sin embargo, las que más nos preocupan, las que tienen mayor riesgo de seleccionar resistencias, son las tuberculosis con baciloscopía positiva y las cavitarias, ¿de acuerdo? Y esto es muy importante. Pero miren, como cada fármaco tiene una diferente diana de ataque al bacilo, sabemos, por ejemplo, que la diana genética donde mata rifampicina se llama gen RPO beta. La diana genética más importante donde mata isoniazida se llama INHA. Por lo tanto, como cada fármaco tiene una diferente diana genética de ataque al bacilo, la mutación genómica que condiciona la resistencia es diferente para cada uno de ellos. CATG, por ejemplo, para isoniazida, RPO beta para rifampicina. Pero es por ello que la probabilidad de encontrar un bacilo que exprese dos mutaciones para hacerle resistente a dos medicamentos, por ejemplo, un bacilo que exprese la mutación en el CATG que le haga ser resistente a isoniazida y en el RPO beta que le haga ser resistente a rifampicina, por lo tanto, es igual a la suma exponencial de sus tasas respectivas de mutación. Por ejemplo, si necesitamos 10 a la 5 o 10 a la 6 para que aparezca un bacilo mutante resistente natural a isoniazida y 10 a la 7 o 10 a la 8 para que aparezca uno que tenga una mutante resistente natural a rifampicina, para que uno exprese las dos mutaciones es igual a la suma de ambas tasas respectivas de mutación. O sea, 10 a la 5, 10 a la 6, más 10 a la 7 y 10 a la 8. 10 a la 5, 10 a la 6, más 10 a la 7, 10 a la 8 es 10 a la 12 o 10 a la 14. O sea, que hace falta una inmensidad de bacilos para que pueda haber uno que tenga una mutación, dos mutaciones que expresen resistencia a dos medicamentos. 10 a la 12 es 1.000.000 de millones. 10 a la 14 son 100 millones de millones. ¿Qué supone? Que esta cantidad prácticamente no te cabe en el cuerpo. Si yo tuviera una tuberculosis donde desde el pelo de arriba hasta la uña del pie, todos fueran bacilos, no me caben. ¿Cuál es la conclusión? Por tanto, es posible la monoresistencia natural en tuberculosis avanzadas, cavitarias, con baciloscopía positiva, pero es totalmente imposible la poliresistencia natural. ¿De acuerdo? Y esto sobre todo para llevarnos a dos conclusiones que tienen mucha aplicabilidad terapéutica. La primera, ya la sabemos casi siempre. Si una tuberculosis muy bacilífera se le trata con un solo medicamento, existe una elevada probabilidad de que se le seleccionen los bacilos mutantes resistentes naturales a este medicamento. Aquí viene la primera gran recomendación, siempre evitar tratar con un solo fármaco. Pero la segunda se nos ha olvidado y se deriva del razonamiento anterior. Si se trata con dos fármacos a los que es sensible, va a ser prácticamente imposible que se seleccionen las resistencias. Conclusión, la tuberculosis se puede curar con solo dos medicamentos, no 4 ni 3 como estamos dando. Eso sí, tienen que ser medicamentos fuertes y sensibles. Y esto es lo que publicó antes de que la Organización Mundial de la Salud empezase a sacar recomendaciones. Todos seguíamos las recomendaciones de la Sociedad Americana del Tórax, de American Thoracic Society, ¿de acuerdo? Y de los CDC de Estados Unidos. Y miren esta publicación del año 1986 que decía que la tuberculosis se podía curar con uno de estos dos regímenes. 9 meses con isoniazida y rifampicina, o sea, solo 2 medicamentos, no 4. O si le añadíamos piracinamida, podíamos reducir el tiempo a 4 meses. Realmente el esquema de 6 meses lleva piracinamida y recuerden, la piracinamida solo se da para que con su acción esterilizante, que ahora veremos, poder reducir el tiempo del tratamiento a 6 meses, siempre que vaya con rifampicina, pero no para proteger resistencias, pues es un fármaco débil. Lo que estamos hablando de dos esquemas realmente de dos fármacos, porque el piracinamida no está pintando nada para proteger resistencias. Y fue lo mismo que dijo la Organización Mundial de la Salud en el año 1991, cuando dijo que el tratamiento de la tuberculosis debería ser con isoniazida y rifampicina 2 más piracinamida. O sea, estamos viendo que no. Por tanto, a la pregunta ¿cuántos fármacos son necesarios para el tratamiento de la tuberculosis? Desde un punto de vista bacteriológico, con 2 o como mucho 3 es más que suficiente. Pero esto era cuando no había resistencias. ¿Qué ha ocurrido en los últimos 20 o 30 años? Que en el terreno nos encontramos con que algunos fármacos pueden estar comprometidos, por ejemplo, en la gran mayoría de América Latina, de un 5 o un 10% de los pacientes nuevos
que no han recibido previamente tratamiento ya se han contagiado por una resistencia a la isoniazida. Por lo tanto, es un fármaco que está comprometido. O algunos son muy débiles como etambutol. Es por ello que yo participé de aquellas recomendaciones hace ya más de 20 años. En la Organización Mundial de la Salud razonó que en condiciones programáticas para dársela a todo el mundo en el terreno, donde yo no sé si hay resistencias o no lo hay, poner al menos 4, pero al menos 4 para asegurarnos que 2 trabajen. Pero ahora empezamos a disponer de test de sensibilidad moleculares rápidos que nos dan el resultado en pocas horas, sobre todo de los medicamentos más esenciales. Si nosotros desde un inicio sabemos que hay sensibilidad a isoniazida y rifampicina, no haría falta etambutol, como veremos después, ¿de acuerdo? Con solo 3 podríamos ir. Y como vamos a ver con algunos de los nuevos esquemas de tratamiento de la tuberculosis con resistencia a la rifampicina, como es el BIPAL, ¿de acuerdo? Segunda era el tratamiento prolongado. ¿Para qué? Para intentar permitir la acción sobre todas las poblaciones bacilares. O sea, para matar a todos los bacilos viviendo en las condiciones metabólicas diferentes y evitar, por tanto, las recaídas. Cuando hablamos de poblaciones bacilares, no es que los bacilos que viven en el lóbulo superior derecho son diferentes de los que viven en el lóbulo superior izquierdo. El problema es que, dependiendo de las condiciones que rodean al bacilo, ¿de acuerdo?, se van a dividir más o menos. Y ahora mismo se acepta que la situación más peligrosa son donde hay miles de millones de bacilos, fundamentalmente en las cavernas, porque las cavernas son como un concentrador de oxígeno, que es lo que más le gusta a Mycobacterium tuberculosis. Por lo tanto, son las condiciones ideales de Mycobacterium tuberculosis. Miren ustedes, se ha estimado que en una caverna de 2 centímetros puede haber 1.000 millones de bacilos. En base a todo lo que se ha ido razonando en los últimos 40 o 50 años, se acepta que Mycobacterium tuberculosis podría vivir fundamentalmente en 3 condiciones dentro de nuestro pulmón o dentro de nuestros órganos. La que más nos preocupa, como decimos, son los bacilos que están dentro de la caverna o cerca de la caverna o los infiltrados donde hay mucho oxígeno, donde por lo tanto tienen las condiciones ideales para dividirse. Y aquí se están todo el tiempo dividiendo. Se le llaman bacilos de replicación continua o multiplicación rápida. Rápida dentro de lo lento que se divide siempre el bacilo. Aquí hay miles de millones de bacilos, ¿de acuerdo? Y por lo tanto, al haber tanta división, también hay una alta probabilidad de que aparezcan mutantes resistentes naturales a los diferentes medicamentos. Aquí están la gran mayoría de los bacilos que tienen un paciente que llega a la consulta con tuberculosis, sobre todo los que tienen síntomas y son cavitarias. Son tantos que solo estos bacilos son los responsables de poder matar al enfermo, de dar los síntomas, de producir la transmisión, de dar la baciloscopía positiva y también, como no, de seleccionar a los mutantes resistentes naturales, porque hay miles de millones de bacilos si hubiera un mal tratamiento. Por tanto, si estos bacilos son los que pueden matar al paciente, los que dan los síntomas y los que producen la transmisión, la primera prioridad que yo tengo que tener cuando quiero seleccionar un esquema de tratamiento es seleccionar medicamentos que tengan capacidad de matar a estos bacilos. ¿De acuerdo? A los medicamentos que tienen la capacidad de matar a estos bacilos de multiplicación rápida o replicación continua se le llama actividad bactericida, que es, como digo, la capacidad para matar a los bacilos en fase de multiplicación rápida, metabólicamente muy activos y localizados en las paredes de las cavernas y en el esputo de los pacientes con tuberculosis pulmonar con baciloscopía positiva. De tal manera que un medicamento con elevada capacidad bactericida va a hacer que el paciente rápidamente disminuya su probabilidad de morir, le va a mejorar mucho clínicamente, va a hacer que deje de infectar en pocos días y por lo tanto también reduce la posibilidad de seleccionar tuberculosis con resistencia a fármacos. Por tanto, necesitamos seleccionar medicamentos bactericidas. ¿Para quién? Para matar a todos estos bacilos que son los que más nos preocupan. Por tanto, los medicamentos bactericidas son, concluyendo, los que les salvan la vida a los pacientes y los que los curan. ¿De acuerdo? Bien, habría que matar a estos, como digo. El fármaco que tiene la mejor capacidad bactericida, conocido hasta la fecha, se llama isoniazida. Por eso isoniazida es un medicamento fundamental en las primeras semanas de tratamiento, cuando el enfermo está más grave y contagia más. Pero lo ideal es que en un esquema de tratamiento no vaya un solo medicamento con buena actividad bactericida. ¿Por qué? Porque si no trabaja bien por resistencias o por mala biodisponibilidad en la lesión, nos quedamos sin la actividad bactericida. Por lo tanto, lo ideal es seleccionar un esquema de tratamiento que tenga al menos 2 medicamentos con actividad bactericida. Uno de ellos sería isoniazida. La pregunta es,
¿qué otros medicamentos tienen también buena capacidad bactericida? Rifampicina, levofloxacino y moxifloxacino, linezolid, bedaquilina, delamanid y pretomanid, los carbapenémicos, imipenen, meropenem y ertapenem, amicacina y estreptomicina un poquito menos, por eso la pueden ver un poquito más pequeño, y muy poco y dudoso etionamida y protonamida. Estos son los medicamentos que le salvan la vida al paciente y los que lo curan. Pero luego se acepta que el bacilo podría vivir en otras dos condiciones. Una de ellas, miren aquí lo ven ustedes, cuando está el bacilo atrapado por el macrófago. Ahí su multiplicación es muy lenta cuando se va escapando por el macrófago. Por lo tanto, apenas se dividen y su población es menos de 10 a la 5, o sea, menos de 100.000 bacilos. Por lo tanto, aquí no hay casi división y al ser menos de 10 a la 5 no va a haber mutantes resistentes naturales porque no se dan las condiciones, ¿vale? Y luego hay otros que están en el caseum sólido, en condiciones muy desfavorables, que de pronto les entra oxígeno y se despiertan, y si no se duermen, y están todo el tiempo que me duermo, que me despierto, que me duermo, que me despierto. Tienen un crecimiento intermitente, a veces se dividen solo una vez cada 10 o 15 días, ¿de acuerdo? Por lo tanto, también su población bacilar es muy reducida, menos de 10 a la 5. Por tanto, estas dos poblaciones bacilares, la de multiplicación lenta intramacrofágica o la del crecimiento intermitente del caseum sólido, estas dos son tan poco bacilos que no son responsables de nada de lo que le pasa al paciente cuando llega a la consulta. Estos bacilos no lo van a matar, ni producen síntomas, porque son muy pocos, ni producen transmisión. Pero ¿qué ocurre si no los eliminamos, si no los matamos? Que van a crecer después de terminar el tratamiento y dar lugar a las recaídas. Para matar a estos bacilos tengo dos posibilidades. Una, dar medicamentos bactericidas durante muchos meses, aunque el paciente ya esté curado, para darle la oportunidad a estos bacilos latentes o semilatentes a que se dividan, o bien utilizar medicamentos que trabajen en el ARN o en el ADN, ¿de acuerdo? Que los maten directamente sin ni siquiera empezar a dividirse. A la capacidad que tienen los medicamentos de matar selectivamente a estos bacilos latentes o semilatentes se le llama actividad esterilizante, que es la capacidad que tiene el medicamento para matar los bacilos persistentes que están en estado metabólico durmiente o en crecimiento intermitente, que son los responsables de las recaídas. Por lo tanto, cuando yo doy medicamentos esterilizantes, desde el día 1 empiezo a matarlos y no necesito prolongar el tiempo del tratamiento para matarlos. Por lo tanto, la primera gran conclusión, los medicamentos esterilizantes acortan los tratamientos. Y vamos a hablar mucho a lo largo de esta charla de acortar, acortar y acortar. ¿De acuerdo? Por tanto, estos medicamentos esterilizantes son los que selectivamente matan a este reducido número de bacilos, ¿de acuerdo? Que no eran nada relevantes, pero por tanto evitan las recaídas y acortan los tratamientos, ¿vale? Para matar a estos, que están dentro del macrófago, por lo tanto están a pH ácido la gran mayoría de los medicamentos trabajan muy mal, pero hay un medicamento que aunque es muy débil, tiene mucha capacidad de matar a pH ácido, que es la piracinamida, que vale para matar a estos bacilos. Pero si no pudiéramos utilizar la piracinamida por toxicidad o resistencias, la pregunta es, ¿qué medicamento podría reemplazar la actividad de la piracinamida? Pues de momento no tenemos ninguno. Se piensa que podría ser la clofazimina, pero no es cierto. Por tanto, lo único que habría que hacer es prolongar el tiempo del tratamiento de 6 a 9 meses, como veremos después. Pero yo he visto con frecuencia en pacientes que no pueden utilizar la piracinamida, cambiarlo por levofloxacino o moxifloxacino. Eso es un error porque esos medicamentos no tienen la función que tiene piracinamida. Y para matar a estos, que son los que dan mayor número de recaídas, los de crecimiento intermitente, tendríamos que utilizar el medicamento mejor esterilizante que tenemos hasta la fecha, que es rifampicina. Pero también lo mismo, lo ideal es que en un esquema de tratamiento no vaya un solo medicamento con actividad esterilizante. Por lo mismo, porque si hay resistencia o una mala biodisponibilidad, no va a trabajar. Lo ideal sería que vayan al menos 2 medicamentos con actividad esterilizante. Si la rifampicina es sensible, uno sería la rifampicina. Pero la pregunta sería otra vez lo mismo. ¿Qué otros medicamentos tienen buena actividad esterilizante? Aquí lo tienen moxifloxacino y levofloxacino, o sea, las fluoroquinolonas, linezolid, bedaquilina, clofazimina, delamanid y pretomanid y los carbapenémicos, imipenen, meropenem y ertapenem. Como pueden ver, todos medicamentos nuevos. Por lo tanto, antes de que llegaran a estos medicamentos, si el paciente no podía utilizar rifampicina, lamentablemente había que dar 18 meses de tratamiento a pesar de que el paciente estuviera curado.
Los grandes avances en el tratamiento de la tuberculosis son los nuevos fármacos, que son más eficaces y sobre todo más esterilizantes y por tanto tienen capacidad de acortar los tratamientos. Y llegaríamos, ahora tomaremos otra vez ese aspecto, ese punto, al tercero, que es la administración en monodosis, o sea, dar todas las pastillas a la vez, o por lo menos cada medicamento todo a la vez, no dividirlo mañana y noche. ¿Por qué? Porque así conseguimos mayores picos séricos, lo que facilita su efecto posantibiótico. Esta también es una base bacteriológica que a la vez es una base programática, porque además te ayuda a supervisar el tratamiento y que se lo puedan tomar los pacientes. Por tanto, y concluyendo, llegando a lo que serían los objetivos prioritarios de todo tratamiento de la tuberculosis, que son objetivos lógicos y que resumen todo lo dicho. El objetivo prioritario es que el enfermo no se me muera, que mejore sus síntomas cuanto antes y que deje de transmitir. Si yo esto no lo consigo, apaga y vámonos. ¿Para qué más? Pero lo ideal sería no solo esto, sino además de evitar que el enfermo muera lo más rápido posible, que desaparezcan sus síntomas y su capacidad infectante, también curar y mientras curan, evitar que luego puedan recaer. Y tercero, mientras curan, evitar la selección de resistencias. ¿De acuerdo? Para cumplir el primero de los objetivos, volvemos otra vez a lo mismo. ¿Qué necesitamos? Medicamentos bactericidas, que ya los hemos visto antes, ¿de acuerdo? Isoniazida, rifampicina, levofloxacino, moxifloxacino, linezolid, bedaquilina, delamanid, hipertomanid, los carbapenémicos, amicacina y estrepto, un poquito menos, y bastante poco y dudoso etionamida y protionamida. Para curar sin recaída, medicamentos esterilizantes, que ya los hemos visto antes, rifampicina, piracinamida, moxifloxacino, levofloxacino, linezolid, bedaquilina, clofazimina, delamanid, pretomanid y los carbapenémicos. Y para evitar la selección de resistencias, asociar medicamentos de 3 a 4, ¿de acuerdo? De tal manera que esto nosotros ya lo escribimos en todo esto que estamos razonando. Cada vez que la Sociedad Europea de Neumología, la European Respiratory Society, escribe un monográfico, nos encarga un capítulo del tratamiento de nuestro grupo. Y en el año 2012 ya escribimos algo a lo que estamos viendo ahora y vamos a exponer después, que luego actualizamos en el 2018, al final del 2023. Y decíamos lo siguiente, relacionando con todo lo expuesto, y es que deberíamos, en cada medicamento que seleccionamos, que tenga el mayor número posible de las 4 características ideales o deseables de los fármacos antituberculosos. El medicamento ideal debería ser muy bactericida para matar a miles de millones de bacilos en los primeros días y por lo tanto salvarle la vida al enfermo y curarlo. Debería ser también muy esterilizante para capacidad de matar a los bacilos latentes o semilatentes y por lo tanto evitar las recaídas, ¿de acuerdo? Y acortar los tratamientos. Que tenga una buena prevención de resistencias en combinación de fármacos y una mínima toxicidad, ¿de acuerdo? Y de todos ellos, lo que ahora más nos importa es que tenga una buena capacidad esterilizante. ¿Para qué? Para acortar los tiempos del tratamiento. Porque es lo que hemos ido aprendiendo a lo largo de la historia de la quimioterapia de la tuberculosis. Miren ustedes, esta es una tabla que viene en una publicación excelente que ya tiene 25 años, que era todo un número del International Journal of Tuberculosis y analizaba de los pasos que se dieron dando con ensayos clínicos aleatorizados. Aquí tienen ustedes todos los que se fueron haciendo, ¿de acuerdo? Y que fueron validando los diferentes esquemas. Esto es muy engorroso, pero por favor quédense, que lo voy a ampliar con los de aquí arriba. Miren lo que ocurrió. Miren, en la década de los 70, aquí teníamos los esquemas que se utilizaban en ensayos clínicos aleatorizados. Aquí, los que se curaban, ¿de acuerdo?, en el tiempo que estamos poniendo. Y a la derecha los que recaían. Miren ustedes lo que ocurría. Cuando se utilizaba un esquema de 6 meses con estreptomicina, que es la S, isoniazida, que es la H, y diacetatona, que es la T. La diacetatona era un fármaco muy malo que se dejó de utilizar por fortuna. Aunque se curaban, los pacientes recaían un 22%. ¿Por qué? Porque tanto estreptomicina como isoniazida son muy bactericidas, pero nada esterilizantes, y diacetatona no vale para nada. Por lo tanto, era un esquema que curaba, pero no mataba a los latentes y por lo tanto recaían muchos. ¿Qué hubo que hacer? El mismo esquema llevarlo a 18 meses para que recayeran solo un 3%. O sea, fíjense ustedes, pacientes curados se les mantenía 12 meses de tratamiento con isoniazida y diacetatona tan solo para evitar recaídas. Pacientes ya curados. O sea, las formas que tengo de evitar recaídas, mantener durante muchos meses los medicamentos bactericidas para darle ocasión a los latentes o semilatentes a que se dividan,
o bien utilizar medicamentos esterilizantes. Miren lo que ocurrió. Cuando en el esquema se cambió tan solo tiazetazona por rifampicina, con solo 6 meses ya recaía en un 3%. Esto es la actividad de los medicamentos esterilizantes. Y es lo que aprendimos en la historia de la quimioterapia. Y es que solo la rifampicina, históricamente, con su potencia esterilizante, pudo reducir el tiempo de tratamiento de 18 o 9 meses por su capacidad esterilizante. Luego se vio en bastantes ensayos clínicos aleatorizados que si además a un medicamento esterilizante como rifampicina se le añadía un segundo como piracinamida, el tiempo se podía reducir a 6 meses. Pero esta evidencia histórica hizo asumir que en los pacientes donde no se podía utilizar la rifampicina, bien por toxicidad o por resistencia probada, la duración del tratamiento debería ser un mínimo de 18 meses. Pero era porque si no había rifampicina, tampoco hay piracinamida porque van ligadas las resistencias, no había otros medicamentos esterilizantes. Pero esta situación ha cambiado por completo, porque ahora todos los medicamentos nuevos tienen capacidad esterilizante y ahora volvería a ser la misma ecuación. Un medicamento bueno esterilizante bajamos a 9 meses, 2 a 6 meses y 3 a 4 meses, ¿de acuerdo? Por lo tanto, tenemos que acortar los tratamientos. ¿Para qué? Para mejorar la eficacia y la eficiencia y disminuir los abandonos, tanto para la tuberculosis sensible como para la tuberculosis con resistencia a la rifampicina, como para la infección tuberculosa, como ya vimos en la segunda de estas charlas. Por lo tanto, todo ello va a depender del número de fármacos esterilizantes que haya en el esquema. Por tanto, en conclusión, necesitamos buscar fármacos con actividad esterilizante, aparte de rifampicina, que ya sabemos que la tiene, para intentar acortar la duración del tratamiento tanto de la tuberculosis sensible como de la tuberculosis con resistencia a la rifampicina, como de la infección tuberculosa. ¿De acuerdo? La pregunta es, ¿qué fármacos tienen una buena actividad esterilizante? Miren ustedes, en estas publicaciones que hemos dicho antes de la Sociedad Europea de Respiratorio, de la European Respiratory Society, también para seleccionar los medicamentos y ver cuáles de ellos tenían la mayor de las actividades, fíjense ustedes, hicimos esta tabla donde pueden ver ustedes aquí, actividad bactericida, alta, moderada, baja. Actividad esterilizante, alta, moderada, baja. Prevención de resistencia, alta, moderada, baja. Y tolerancia, alta, moderada, baja. De tal manera que aquí arriba tenemos todo lo mejor. Y como pueden ver, de momento tan solo hay un medicamento que está en las 4 categorías arriba, que está en rojo, que se llama rifampicina. Y como digo habitualmente, esto a mí me deja, bueno, por un lado la satisfacción de saber que tenemos un medicamento tan potente como la rifampicina, pero por otro me deja una insatisfacción interior, porque tengo que aceptar que la rifampicina es el mejor cuando la rifampicina tiene más de 60 años. Se descubrió en el año 1963 y aceptar que en 60 años no se ha descubierto nada mejor es de verdad aceptar con tristeza que se dejó de investigar en tuberculosis porque es una enfermedad de pobres. Afortunadamente, los nuevos medicamentos, como estamos viendo, se están sumando cada vez más la evidencia para poderlos poner arriba. Recuerden que estamos buscando la actividad esterilizante. Todos estos tienen buena actividad esterilizante. Pero si quieren ustedes nos podemos ir a la tabla de la clasificación de los fármacos, la clasificación racional de los medicamentos cuando hay resistencia a la rifampicina, que todos la conocen. Deberíamos darle prioridad a lo que denominamos el grupo A, que son la fluoroquinolona, el levofloxacino, homoxifloxacino, la bedaquilina y el linezolid, ¿de acuerdo? Si no podemos con el grupo A, habría que ir al grupo B, donde un medicamento, que es clofazimina, es claramente mejor que el otro, la cicloserina, la tricidona. Y si no, nos tendríamos que ir al grupo C, pero por supuesto manejándolo mejor en eficacia. Bueno, luego volveremos a esto. Pero ¿qué medicamentos de estos tienen buena actividad esterilizante y por lo tanto pueden acortar los tratamientos? Los 3 del grupo A y clofazimina del grupo B. Y dentro del grupo C, el de la Amanit y el Pretomanit, la piracinamida y los carbapenémicos, imipenen, meropenem y ertapenem. ¿De acuerdo? O sea, tenemos un buen arsenal de medicamentos esterilizantes. Todo esto, ¿por qué? Porque el año pasado, que al final no se cumplió, pero aún seguimos persiguiéndolo, salió la estrategia 1x4x6 igual a 24. Recuerden, 1x4x6 es igual a 24. Que un mes de tratamiento preventivo de la tuberculosis. O sea, tratar de reducir el tratamiento preventivo de la infección tuberculosa, ¿de acuerdo?, a un solo mes, que tenemos ya evidencia. 4 meses para el tratamiento de la tuberculosis sensible. 6 meses para el tratamiento de la tuberculosis con resistencia a la rifampicina. 1x4x6 igual a 24, o sea, para finales de 2024. Bien, nos metemos entonces con estos conocimientos
con lo que sería el tratamiento de la tuberculosis y cómo diseñamos esquemas. Y como hemos visto antes, todo gira en torno a la rifampicina. Los pacientes que tienen tuberculosis con sensibilidad o resistencia no demostrada a la rifampicina, saben ustedes que los test de sensibilidad fenotípicos, convencionales, hablan de sensibilidad al medicamento. Los pruebas moleculares hablan de resistencia no detectada, ¿de acuerdo? Viene a hacer lo mismo. Todo gira en torno a la rifampicina, sensibilidad o resistencia. Cuando tenemos sensibilidad a la rifampicina, recuerden que los medicamentos que matan selectivamente a cada una de las poblaciones seleccionadas son estos: isoniazida, a los de multiplicación rápida, por lo tanto, los que salvan vidas y curan al paciente, piracinamida y rifampicina. Por lo tanto, este sería el esquema ideal, pero no se olviden que además habitualmente en nuestros esquemas metemos el etambutol, pero no lo ponemos porque sea ni muy bactericida, que no lo es, ni muy esterilizante, que no lo es. Lo ponemos tan solo para proteger a la rifampicina en el caso de que el enfermo sea un portador de una tuberculosis con resistencia inicial a isoniazida. Porque si el paciente me viene a la consulta, le hemos hecho una prueba molecular rápida como Ginesper que descarta resistencia a rifampicina, pero no nos dice nada de isoniazida. Si tuviera resistencia a isoniazida, viene y le damos isoniazida, rifampicina y piracinamida, trabajarían solo rifampicina y piracinamida. Y recuerden, piracinamida es un medicamento muy débil. Por lo tanto, al final ya se llegó al acuerdo a añadir etambutol porque en terreno no sabemos habitualmente qué ocurre con la isoniazida. Por lo tanto, este sería el esquema ideal para la tuberculosis con sensibilidad a rifampicina. 2 meses con isoniazida, rifampicina, piracinamida y etambutol y 4 meses más con isoniazida y rifampicina. Pero como digo habitualmente, la R, no crean que es que me ha salido grande y en rojo, no crean que es porque tengo problemas de vista, porque es un esquema que depende de la rifampicina. Algo importante, 2 anotaciones nada más. Por favor, no cambiar la fase intensiva de 4 medicamentos a la fase de continuación de 2 si hay baciloscopía positiva al final del segundo mes, porque puede haber mucha carga bacilar y que haya resistencia a la isoniazida, al menos hasta conocer que hay de verdad sensibilidad a isoniazida y rifampicina. Aquí no me vale solo con rifampicina. Y luego, importante, si sabemos desde un inicio que hay sensibilidad a isoniazida y rifampicina, no haría falta etambutol, porque como saben, etambutol solo lo damos para proteger a la rifampicina en el caso de que el enfermo sea portador de una tuberculosis con resistencia inicial o primaria a la isoniazida. Y aquí vendría el 4 del 1x4x6, 4 meses del tratamiento sensible. Miren ustedes, hace ya aproximadamente unos 4 o 5 años, se publicó este ensayo clínico aleatorizado donde se comparaba el esquema que tenemos habitualmente en la región, los 6 meses con isoniazida, rifampicina, piracinamida y etambutol, con 2 esquemas de 4 meses y uno de los esquemas resultó no inferior. Vamos a ver qué cambios introducía para poder reducir el tiempo a 4 meses. La isoniazida era el mismo. La rifampicina se cambiaba por rifapentina, que es una rifampicina de larga vida media que se da a dosis más elevadas. Cuanta más dosis demos tanto de rifampicina como de rifabutina como de rifapentina, aumenta la actividad esterilizante. Luego este cambio de la rifampicina por la rifapentina le da una mayor potencia esterilizante al esquema. La piracinamida es el mismo, pero cambia además etambutol por moxifloxacino, etambutol que no tiene prácticamente actividad esterilizante por uno que tiene actividad esterilizante. Conclusión, se le aumentó la potencia esterilizante del esquema y se pudo bajar a 4 meses. Además, con un grado de efectos adversos similar al esquema de 6 meses o incluso un poquito más inferior. ¿De acuerdo? Es por ello que miren ustedes, aquí tendríamos la rifapentina donde trabaja, ¿de acuerdo? Y aquí tenemos las fluoroquinolonas, que son las que están potenciando esta actividad esterilizante. Y esto hizo que hace ya 4 años que la Organización Mundial de la Salud dio una comunicación rápida que luego ha ido incorporando en todas sus recomendaciones sobre el tratamiento, diciendo que ya en condiciones programáticas se podría utilizar este esquema. 2 meses con isoniazida, rifapentina, moxifloxacino y piracinamida, y 2 meses más con isoniazida, rifapentina y moxifloxacino. ¿Pero qué ocurre? Miren ustedes, tiene una muy buena evidencia este esquema de 4 meses y además una fuerte actividad esterilizante que lo justifica. Pero tienen problemas programáticos ahora mismo porque no tenemos las dosis fijas combinadas de estos medicamentos. Ahora mismo, por ejemplo, para un paciente que pesa más de 40 kilos, habría que dar 300 miligramos de isoniazida. Si en el país tenemos la isoniazida de 300, sería un comprimido. Si solo tenemos la isoniazida de 100, serían 3. La rifapentina
Ya tenemos la de 300 miligramos, pero muchos países siguen teniendo solo la de 150. Y hay que dar 1.200 miligramos. Luego, si solo tenemos la de 150, hay que dar 8 comprimidos. Y si tenemos la de 300, hay que dar 4 comprimidos. Moxifloxacino no hay problema, es un comprimido de 400 miligramos. Y la piracinamida, dependiendo del peso, hay que dar de 1.000 a 2.000 miligramos, lo que supone de 2 a 4 comprimidos diarios. Luego, en el mejor de los escenarios, teniendo la isoniazida de 300 y la rifampicina de 300, habría que dar de 8 a 16 medicamentos. Por lo tanto, esto programáticamente es muy complicado. Por tanto, son necesarias las dosificas combinadas que reduzcan el número de comprimidos y faciliten su aplicación programática. Y esto es lo bueno. Miren ustedes, ahora mismo ya está a punto de salir dosificas combinadas en la misma pastilla con isoniazida 75 miligramos por comprimido, rifampicina 300 miligramos por comprimido, moxifloxacino 100 miligramos por comprimido y piracinamida 375 miligramos. De tal manera que un enfermo tendría que tomar con mucho 3 o 4 comprimidos. Cuando tengamos esto, hay que hacer una apuesta decisiva hacia este esquema. Por lo tanto, hay que hacer un esquema que hay que introducir masivamente en los países cuando tengamos estas dosificas combinadas. Y pasamos a la última parte, que sería cuando hay resistencia a la rifampicina. Que aquí vendría el tercero de los parámetros, 6 meses para el tratamiento con la tuberculosis con resistencia a la rifampicina. Bueno, creo que todos se conocen las nuevas definiciones. Bueno, nuevas desde el año 2021, desde hace 4 años. Le llamamos tuberculosis RR cuando hay resistencia a la rifampicina. MDR, multidrogoresistencia, cuando hay al menos a rifampicina e isoniazida. Pre-XDR, pre-extensamente resistente, drogoresistente, cuando además hay isoniazida, rifampicina y las fluoroquinolonas, levofloxacino o moxifloxacino. Y la tuberculosis XDR, que es extensamente drogoresistente, ¿de acuerdo? Cuando tengo isoniazida, rifampicina, fluoroquinolonas y al menos bedaquilina, linezolid o ambos, que son los otros 2 medicamentos del grupo A, ¿de acuerdo? Bien, como vemos, en todos ellos tendríamos que utilizar la tabla que recomienda de uso programático, de uso escalonado, ¿de acuerdo? De uso racional de la Organización Mundial de la Salud que ya vimos antes. Grupo A, Grupo B y Grupo C. Y todo cambia con esta publicación que tiene ya aproximadamente 5 años. El ensayo clínico aleatorizado NICS, donde se demostró que en una tuberculosis que entonces, en el 2019 y 2020, se llamaba XDR, pero que hoy se correspondería con la clasificación de pre-XDR, era resistencia a isoniazida, rifampicina y las fluoroquinolonas, ¿de acuerdo? Un esquema de 6 meses con 3 medicamentos, 3 fármacos, bedaquilina, pretomanid y linezolid, curaba a un 90% de los pacientes. O sea, 3 medicamentos, todos muy buenos, curaba a un 90%. Pero ¿qué ocurría? Que el linezolid se dio a 1.200 miligramos diarios, de tal manera que hubo muchísimos efectos adversos por las dosis tan elevadas, con un 81% de neuropatía periférica, mielosupresión, etc. Luego se había demostrado la eficacia, pero era bastante tóxico. Y se elaboró el CENIX, que es exactamente el mismo, otro ensayo clínico aleatorizado con la misma metodología, pero utilizando 4 dosis diferentes, 4 ramas, dependiendo de la dosis que se diera al linezolid. En una rama se daba 1.200 miligramos durante 6 meses, en otra 1.200 miligramos durante 2 meses, en otra 600 miligramos durante 6 meses y en otra 600 miligramos durante 2 meses. Y la conclusión fue clara. El riesgo-beneficio iba a favor de 600 miligramos durante 6 meses. Luego otra vez CENIX demostraba que 3 medicamentos, 6 meses, eran muy eficaces. Y algo más, que bastaban 600 miligramos diarios de linezolid para poderlo dar. Y luego vino el ensayo clínico aleatorizado Practical, que era exactamente el mismo, pero con 2 diferencias. Primero era para tuberculosis MDR. O sea, no estaban incluidos los pacientes que tenían resistencia a las fluoroquinolonas. Y entonces al Bipal, a bedaquilina, pretomanid y linezolid, se le añadió moxifloxacino. Eran 4 medicamentos, se llamó el Bipal M. Y no solo no resultó inferior al esquema estándar de 9 a 20 meses, sino que fue claramente superior y además con mejor perfil de seguridad. ¿De acuerdo? Aquí pueden ver ustedes que el Bipal M tuvo una eficacia del 89% comparado con el 52% que se tuvo con los esquemas alargados. Algo importante, una de las ramas también del Bipal M utilizó en vez de moxifloxacina clofazimina, lo ven ahí, Bipal C, que también dio muy bien,
pero no tan bien, ¿de acuerdo? Pero hay que tenerlo muy en cuenta. Es por eso que ya hace aproximadamente 3 años la Organización Mundial de la Salud se posicionó claramente que a los pacientes que tuvieran tuberculosis con resistencia a la rifampicina había que darle prioritariamente y en condiciones programáticas 6 meses con el Bipal-M, con Bedaclina, Pretomanit, Linezolid a 600 miligramos y moxifloxacino. ¿De acuerdo? Vamos a ver ahora el pequeño problema que podemos tener con Pretomanit en algunas poblaciones. Pero bueno, se le llama el esquema Bipal-M. ¿B por qué? O B. Será el Bipal-M, ¿no? B por Bedaclina, ahí la tienen. PA por Pretomanit, ¿de acuerdo? L por Linezolid y M por moxifloxacino. Es que son medicamentos que se complementan muchísimo en su función. Primero, la Bedaclina tiene un mecanismo de acción completamente diferente a los demás, porque inhibe la bomba de protones de la sintasa de ATP de Mycobacterium tuberculosis, por lo tanto, ataca al sistema respiratorio de la bacteria con su doble actividad bactericida y esterilizante. En los medicamentos de primera línea, que aún llamamos, tan solo hay un fármaco que tenga la doble actividad bactericida y esterilizante, que es rifampicina. Porque isoniazida tiene buena capacidad bactericida, pero no esterilizante. Y piracinamida al revés. Y etambutol ninguna de las dos. ¿Dónde trabaja Bedaclina? Aquí. Váyanse quedando. Luego lo veremos al final. Luego tiene Pretomanito de la manit, que tiene también la doble actividad bactericida y esterilizante. Bactericida porque ataca los ácidos micólicos de la pared celular. Por lo tanto, cada vez que se replican los mata. Y esterilizante porque en condiciones anaeróbicas o hipóxicas actúan contra los bacilos que no se replican. ¿Vale? De la manit y Pretomanit actúan aquí. ¿De acuerdo? Miren que se van complementando. Linezolid, también un mecanismo completamente diferente. Inhibe la síntesis proteica de Mycobacterium tuberculosis, también con la doble actividad bactericida y esterilizante. Ataca aquí. Y por último, moxifloxacino, la fluoroquinolonas, que también tiene la doble actividad bactericida y esterilizante porque actúan en la ADN girasa. Las fluoroquinolonas actúan aquí. Por tanto, miren ustedes, los 4 medicamentos, ¿cómo se implementan? La fluoroquinolonas aquí, la Bedaclina aquí, Linezolid aquí y Pretomanit aquí. Es que no dejan respirar al bacilo. Por eso una combinación de fármacos tremendamente bueno. Tiene 2 pequeños problemas en las poblaciones, sobre todo en los niños y en los embarazadas. En los niños, ¿por qué? Porque de momento nos ha demostrado que Pretomanit no puede producir alteraciones en los niños, fundamentalmente hipogonadismo, que se ha descrito en los animales, ¿no? Y además, en los ensayos clínicos aleatorizados que hemos dicho antes, no se incluyeron niños. Por eso, en niños no se puede dar el Bipal-M, no se puede dar Pretomanit, pero sin embargo sí se puede dar de la manit. Por eso digo, ¿por qué no cambiar Pretomanit por de la manit? Y lo mismo pasa con el embarazo y la lactancia. No hay datos de seguridad y hay sospechas, como digo, también de que pueda producir hipogonadismo y esterilidad. Pero sí se puede dar de la manit, que tenemos claro. Por lo tanto, ¿por qué no cambiarlo? Y esto viene muy bien, ¿por qué? Porque cuando vemos si de la manit o Pretomanit son similares o cuál es mejor, hay muy pocos trabajos que lo comparan, pero este que ya tiene, alguno tiene casi 3 años, comparó desde el punto de vista farmacocinético cuál de los dos es mejor y son muy similares, aunque realmente de la manit tiene una menor concentración mínima inhibitoria, o sea, que si cabe hasta podría ser un poquito mejor. Conclusión, no pasa nada por cambiar Pretomanit y de la manit. Y algo importante, sí que se vio que cuando hay resistencia a uno, con frecuencia hay resistencia al otro, pero no siempre. Por lo tanto, a veces se podrían utilizar, cuando hay resistencia de la manit y estamos muy apurados de medicamentos, podríamos utilizar Pretomanit y viceversa. ¿De acuerdo? Bien, además esto, que nosotros ya lo defendíamos en los diferentes cursos, lo refrenda en esta publicación que ha sacado hace escasamente 3 meses la Organización Mundial de la Salud, actualizando las guías consolidadas del tratamiento de la tuberculosis. ¿De acuerdo? Y que se basa en el ensayo clínico aleatorizado BIT y que demostró al final que este esquema de 6 meses con Bedaclina, de la manit en lugar de Pretomanit, Linezolid el mismo y levofloxacino en lugar de moxifloxacino es igual de eficaz. O sea, es el mismo Bipal-M, pero le llamaríamos Bidal-L, porque cambia Pretomanit por Delamanit y moxifloxacino por levofloxacino. Y en los pacientes con pre-XDR donde hay resistencia a las fluoroquinolonas se cambiaría levofloxacino por clofazimina. ¿De acuerdo? Incluso llegan a decir, si de entrada deberíamos empezar el tratamiento lo más rápidamente posible, pero no sabemos de inicio si hay sensibilidad o resistencia a las fluoroquinolonas.
Pues empezamos con los 5, bedaquilina, delamanid, linezolid, levofloxacino y clofazimina. Si luego viene que hay sensibilidad a las fluoroquinolonas, quitamos clofazimina. Si viene que hay resistencia a las fluoroquinolonas, quitamos levofloxacino. O sea, es un esquema que nos valdría para todos ellos, ¿vale? Y lo más importante es que se puede dar a todas las edades, incluidos a los niños en embarazo y en lactancia. Cuando comparamos el Bipal-M con el Vidal-L, bueno, en el Bipal-M tenemos de ventajas que tiene una evidencia sólida basada en varios ensayos clínicos aleatorizados, que además el número de comprimidos es menor porque pretomanid viene en comprimidos de 200 miligramos, que es lo que hay que dar, y delamanid viene en comprimido de 50 miligramos, cuando hay que dar 200. Y además que como el Bipal-M empezó antes, ya muchos países, sobre todo en la región, ya han empezado con el Bipal-M. Pero tiene de desventaja que no se puede dar en niños y embarazadas, que además habitualmente es más difícil de conseguir pretomanid que delamanid. Ahora se está igualando esa dificultad, ¿de acuerdo? Y más difícil de obtener, levofloxacino que moxifloxacino, ¿de acuerdo? Más difícil de obtener moxi que levo, por tanto es más fácil levo. Con el Vidal-L, pues la ventaja más importante es que se puede utilizar en todos los grupos poblacionales, incluidos niños de cualquier edad, embarazo y lactancia, y que es más fácil de obtener delamanid y levofloxacino que pretomanid y moxifloxacino. De ventaja es un esquema más nuevo, ¿de acuerdo? Y tiene mayor número de pastillas. Pero yo creo, ¿de acuerdo?, que para poderse utilizar en la gran mayoría de las poblaciones, el Vidal-L puede que sea mejor. Pero tampoco cambiemos el Bipal-M, que nos ha costado mucho empezarlo, solamente como una reflexión. ¿De acuerdo? Luego también, para los que lo conocen esto, la Organización Mundial de la Salud también da la posibilidad de estos 4 esquemas de 9 meses. Uno con bedaquilina, linezolid, moxifloxacina y piracetamida, todos los que están viendo ahí. Yo los pongo porque no diga la gente que no los reviso, pero yo creo que no debemos utilizarlos. Por 2 razones. Porque si tengo un esquema de 6 meses que tiene la misma probabilidad de curar que uno de 9 meses, hay que darle prioridad al de 6 meses. Y segundo, porque en todos los esquemas va piracetamida, que yo creo que lo único que puede aportar es toxicidad. ¿De acuerdo? Bien, esto sería el orden de preferencia y de esta manera ya hemos dado tratamiento para la tuberculosis sensible a rifampicina, resistente a rifampicina y resistente a rifampicina y fluoroquinolonas. Nos quedarían los pacientes que tienen XDR, que ahí sí que puede haber patrones muy diversos de resistencia. Aquí habría que ir buscando los fármacos del grupo A y B que quedarían disponibles y luego los del grupo C. Pero como un ejercicio estandarizado, y estamos terminando, podríamos hacer esto siempre para que no se nos olvide. Cuando tengo una XDR, ¿de acuerdo? Que sería que además de resistencia a la fluoroquinolonas tengo o a linezolid o a bedaquilina o a ambos, ¿de acuerdo? Bien, aquí sí que me tengo que ir a veces con 4 o incluso 5 fármacos nuevos o con borradores de eficacia, porque algunos pueden estar comprometidos por resistencias cruzadas. Como hemos dicho antes, seleccionar todos los posibles del grupo A y del grupo B y el resto del grupo C. Y al final, el esquema se podría componer así. La base podría ser delamanid o pretomanid, o si se ha utilizado el Vidal o el Bipal-M, la clofazimina y un carbapenémico, e ir bajando uno a uno, como estamos viendo aquí, hasta seleccionar el esquema. Y en estos pacientes sí que habría que irse a tratamientos de más larga duración porque no sabemos exactamente su eficacia. ¿De acuerdo? Bien, por lo tanto, las conclusiones sobre los esquemas de tratamiento de la tuberculosis y siempre tratando de acortar sería lo siguiente. Cuando las dosis fijas combinadas estén disponibles, se debe trabajar en una expansión rápida del esquema de 4 meses de tuberculosis con sensibilidad a rifampicina. 4 meses con isoniazida, rifapentina, moxifloxacina y piracetamida. Que además se debe dar prioridad a cualquiera de los 2 esquemas de 6 meses del tratamiento de la tuberculosis con resistencia a la rifampicina o de la pre-XDR, el Bipal o Bipal-M o el Vidal o cambiándolo por clofazimina, ¿de acuerdo? Que por la posibilidad de poder recomendarlo en todas las poblaciones, quizá en un futuro cercano, va a ser mejor optar por el Vidal-L que por el Bipal-M. Pero digo, no vayan a cambiar, que ya nos ha costado mucho empezar, ¿de acuerdo? Que con estos esquemas de 6 meses no se justificaría recomendar regímenes de 9 meses, que son más largos y con fármacos que aportan muy poco en eficacia e incrementan la toxicidad, como es la etionamida, la protionamida o incluso la piracinamida, ¿de acuerdo? Y de tal manera, con estos esquemas solo se justificarían los esquemas alargados en casos muy excepcionales de tuberculosis, XDR, extensamente resistencia, o en fracasos que ha habido a pacientes con estos esquemas acortados de tuberculosis. De tal manera, y para terminar, esta es la última diapositiva, lo puse también en el capítulo del tratamiento, ese sería mi sueño para el manejo de los pacientes
que tienen probabilidad de tener tuberculosis, que tienen síntomas o signos subjetivos de tuberculosis y que la llamamos tuberculosis presuntiva. En primer lugar, a todo paciente que tenga una tuberculosis presuntiva, hacerle una prueba molecular rápida y altamente sensible para diagnosticar tuberculosis, como lo vimos en la charla anterior. Ginesper Ultra lo pongo porque es el que más se utiliza en la región, pero cualquier otro, BD+, Aborrealtine, Roche, Fluorotype, cualquiera de ellos, que son también altamente sensibles. ¿Con qué fin? Con el fin de diagnosticar el 90% de los casos de tuberculosis y además que nos digan cómo poco que ocurre con la resistencia a la rifampicina. Si no hay resistencia a la rifampicina, mientras salen las dosificas combinadas de isoniazida, rifapentina, piracinamida y moxifloxacino y podemos utilizar un esquema de 4 meses, seguimos con el esquema que tenemos de 6 meses ahora mismo en la región. Pero cuidado si tengo una baciloscopía positiva al final del segundo mes. ¿Por qué? Porque aquí podría ser porque hay una resistencia inicial a la isoniazida que no me la ha detectado el Ginesper Ultra, que solo te analiza rifampicina. Y si hay resistencia a isoniazida y no trabaja isoniazida, como es el medicamento que más mata en las primeras semanas, hay una mayor probabilidad de que haya baciloscopía positiva. Luego, al final del segundo mes, si tengo baciloscopía positiva, hay que hacer un Ginesper XDR. ¿De acuerdo? ¿Para qué? Para que me diga qué ocurre con isoniazida y con rifampicina, sobre todo por isoniazida. Si no hay resistencia ni a isoniazida ni a rifampicina, aunque haya baciloscopía positiva, puedo mudar a la fase de continuación, pero la voy a tener que prolongar hasta por lo menos 9 meses, porque los que negativizan tardíamente, recuerden, una vez que tenemos la baciloscopía negativa, lo ideal sería dar 4 meses más de isoniazida y rifampicina, que es lo que se llama la esterilización de las lesiones, ¿no? Si aquí hay una monoresistencia a la isoniazida, aquí no lo cambio, ¿de acuerdo? No lo cambio por levofloxacino, porque estamos al final del segundo mes y con baciloscopía positiva, y porque tenemos evidencia sólida, como un metaanálisis que publicó Geiga hace ya unos 9 años, que demostraba que con rifampicina, piracinamida y etambutol 9 meses se curan también. Luego aquí no me tolevo que puede, no sé, seleccionar alguna resistencia y sigo con los 6-9 meses con los 4 medicamentos. Y cuando tengo aquí una resistencia a la MDR o MDR, es lo mismo que si la tuviera aquí. A todos ellos un Ginesper XDR, que es una prueba molecular rápida disponible para que me diga qué ocurre con las fluoroquinolonas. Si no hay resistencia a las fluoroquinolonas, cualquiera de los 2 esquemas de 6 meses que hemos dicho, 6 meses con bedaquilina, delamanid, linezolid y levofloxacino, Vidal L, o 6 meses con bedaquilina, pretomanid, linezolid y moxifloxacina, Vipal M. Y si hay resistencia a las fluoroquinolonas, bueno, pues ya lo saben, al Vipal M le quitamos la M y ponemos el Vipal o utilizamos la variante del Vidal L cambiando levofloxacino por clofazimina. De esta manera, tan solo menos del 1 cada 200 pacientes va a ser necesario utilizar esquemas individualizados alargados, que son los que no complican. Fíjense ustedes de qué manera tan esquemática, qué fácil se nos ha quedado. Si lo quieren con una sola prueba diagnóstica, el Ginesper, les puedo asegurar que no estoy financiado por CFI. Ginesper, con el cartucho Ultra, ¿para qué? Para diagnosticar mucha tuberculosis y qué ocurre con la rifampicina. ¿De acuerdo? Aquí. Y el cartucho XDR para ver qué ocurre con la isoniazida, si hay baciloscopía positiva al final del segundo mes, o con las fluoroquinolonas, si hay una resistencia a la rifampicina desde un inicio. O sea, una prueba molecular y 2 cartuchos. Y 2 esquemas de 6 meses, uno para tuberculosis sensible y otro para tuberculosis resistente, que prácticamente son los mismos. Bien, esto sería la mejor oferta que le podemos dar a nuestros pacientes. ¿De acuerdo? Quiero tan solo terminar hablando un poco de esta iniciativa que ya conocen muchos de ustedes y que hablamos al inicio, ¿no? Que es Alosa TV Academy. Hace unos 4 años, un grupo de unos 100 personas que nos dedicamos mucho a la tuberculosis, tuvimos esta idea, la coordiné yo, y es montar una academia mundial de tuberculosis. ¿Para qué? Para ayudar en el camino a la eliminación de la tuberculosis. Se llama Alosa TV Academy, con la página web www.alosatv.org. Es una organización sin ánimo de lucro creada para apoyar a los programas nacionales de tuberculosis y las organizaciones que les apoyan con los siguientes objetivos. 3. Desarrollar planes intensivos de entrenamiento, cubriendo todos los campos de la TB y todos los niveles de atención, incluyendo pacientes y sus asociaciones. Proveer asistencia técnica, tanto presencial como virtual en línea, también en todos los campos de la tuberculosis, incluyendo el apoyo que hacemos mucho en las decisiones clínicas de los pacientes más complejos y apoyo en el desarrollo de los proyectos de investigación. Ahora mismo
Los formamos 100 expertos, nos podemos llamar expertos por el tiempo que llevamos dedicados a la tuberculosis, no es porque nos creamos expertos, todos ellos con un rasero parecido, son médicos especialistas y otro personal sanitario que les gusta mucho la tuberculosis, que saben mucho de tuberculosis y que tienen una buena capacidad docente, que pertenecen a más de 50 países y que son nuestros consultores o colaboradores. En los últimos 4 años hemos apoyado a más de 40 países, a muchos de ellos totalmente gratuitos. Y estos son los cursos que tenemos disponibles en modalidad de 3, 5 o 10 días. Epidemiología y control de la tuberculosis, manejo clínico y programático de la tuberculosis con sensibilidad y resistencia a fármacos, manejo clínico de casos complicados para médicos especialistas, tuberculosis y VIH, tuberculosis en niños y adolescentes, tuberculosis y COVID ya lo estamos dejando, está desapareciendo, tuberculosis y diabetes, diagnóstico y tratamiento de la tuberculosis latente, manejo de las reacciones adversas a fármacos, control de infección, tuberculosis para enfermeras o enfermeros y otro personal sanitario, tuberculosis para pacientes y sus asociaciones, tuberculosis para personal de laboratorio, investigación operacional en tuberculosis, manejo clínico de enfermedades producidas por micobacterias no tuberculosas y manejo clínico de los pacientes después de curar la tuberculosis. O sea, vemos que estamos ofertando todo tipo, ¿de acuerdo? Y además lo damos por lo menos en 5 o 6 idiomas porque tenemos consultores que hablan cada uno de estos idiomas, ¿de acuerdo? Bueno, era tan solo para eso y esta es la página web www.alosatv.org. Si entran en la página web, verán a la parte derecha, a la arriba, podrán ver una cosa que pone multimedia, uno de las pestañas multimedia. Y ahí pueden entrar y tienen ustedes acceso gratuito a todos los cursos que hemos dado, incluso los internacionales de epidemiología y control, los internacionales de mi manejo clínico de micobacterias no tuberculosas, los internacionales del manejo de los clínico de la tuberculosis con sensibilidad y resistencia a medicamentos y múltiples charlas de actualización, entre las que también incluiremos esta en los próximos días. Muchas gracias. Bueno, estoy disponible para algunos de ustedes. Les mando un saludo muy importante de esta pequeña isla donde les estoy hablando, la isla de Gran Canaria, y este es el hospital también desde el que yo les estoy hablando, el Hospital General de Gran Canaria, Dr. Negrín, donde tengo la suerte de atender a pacientes con tuberculosis todos los días. Muchas gracias.